Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública argentina. Nuestro programa de hoy está dedicado a los sentidos humanos. ¿Qué son los sentidos? Bueno, son el mecanismo fisiológico de las sensaciones. A través de los sentidos percibimos el mundo exterior y también recibimos información sobre, el estado interno de nuestro organismo. Tradicionalmente se considera que los humanos tenemos 5 sentidos. El origen de esta idea viene de un libro de Aristóteles llamado De Anima, en el cual Aristóteles le dedica un capítulo justamente a cada uno de esos 5 sentidos: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. En la actualidad se considera que tenemos varios sentidos más y ahí podríamos mencionar, por ejemplo, la nocicepción, que es la capacidad para sentir dolor; la termocepción, la capacidad para sentir a través de nuestra piel y también a través de algunos de nuestros órganos calor o frío. También hablamos de la propiocepción para referirnos a la capacidad que tenemos para reconocer, en qué posición y cómo están ubicadas las distintas partes de nuestro cuerpo, y se habla también del sentido del equilibrio o equilibriocepción. Vamos a hablar hoy de los sentidos tradicionales y por supuesto también de estos que estamos presentándote con 3 especialistas y también con mis compañeros. ¿Cómo estás, Paloma Boxer? Muy bien, ¿vos, Juan? Muy bien, gracias. Vamos a tener un informe sobre los superhéroes sensoriales, que son personas que tienen mayor sensibilidad en alguno de los sentidos. Por ejemplo, las que son oído absoluto, claro, que con escuchar una nota ya saben cuál es, o los que se conocen como narices, muy apreciados en la industria del perfume porque tienen mayor sensibilidad olfativa. Vamos a hablar sobre eso esta tarde. Hay superhéroes sensoriales. ¿Cómo estás vos, Flor Ballarino? Muy bien, Juan. Y también vamos a hablar, hay personas que son entrenadas para testear sabores y detectar cuáles son los preferidos por los consumidores. Vamos a tener una nota donde vamos a conocer al panel de catadores del INTI, que está conformado por personas no videntes o con discapacidad visual, y vamos a ver cómo trabajan. Qué lindo. ¿Cómo estás vos, Maximiliano Tomás? Muy bien, entonces el gusto, el olfato y la vista. Tenemos también una nota con un especialista, un oftalmólogo del Hospital Italiano, que nos va a explicar precisamente cómo percibimos la luz y cómo funciona el sentido de la vista. Vamos a empezar ya a meternos con los sentidos humanos y para eso vamos a convocar a nuestra primera invitada. ¿Quién viene, Paloma? Nos visita Mara Galmarini. Ella es doctora en bromatología. Hizo una especialización en el Centro de Ciencia del Gusto y la Alimentación en Dijon, Francia. Se desempeña como investigadora adjunta del CONICET y es profesora adjunta de análisis de la calidad sensorial en Ingeniería de Alimentos de la UCA y consultora en empresas privadas en el área de análisis sensorial. Muchas gracias, Mara, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan, por la invitación. A todos, muchas gracias. Un placer recibirte. ¿Por qué se consideran el gusto y el olfato sentidos químicos? Bien, en realidad los sentidos los dividimos en relación al estímulo que funciona con ese sentido. El gusto y el olfato, los estímulos que van a llegar a nuestros receptores, son moléculas, básicamente. En algunos casos, iones. Pero bueno, son sustancias químicas. A diferencia de el oído y la vista, que lo trabajan con ondas, que son estímulos físicos. Bien. ¿Y cuántos gustos básicos somos capaces de distinguir? Somos capaces de distinguir básicamente 5, pero te podría decir 6. Que son el salado, el ácido, que algunos le llaman agrio, el amargo, el dulce. También sentimos el umami. Es el más nuevito, ¿no? Es casi el más nuevito porque le está ganando el grasoso. Ah, apareció uno nuevo. Apareció el grasoso. Estamos estudiando que hay receptores específicos para el gusto grasoso, con lo cual, desde que tenemos receptores específicos, consideramos que es un gusto básico diferente. Definime el umami y el grasoso, un poco, que son los gustos que tal vez no conocemos tanto. Bien, el umami el estímulo para el umami es el monoglutamato sódico, que es una molécula que es la única molécula, digamos, que nos va a dar ese gusto particular, que lo podemos asociar con, si lo conocemos nosotros, como el gustito del caldo de la sopa o la carne, pero es un gusto entre salado y dulce, que es umami, no lo podemos definir como otra cosa. Y después el grasoso justamente está relacionado a todos los lípidos, todas las sustancias grasas, que van a tener receptores específicos, que esa sensación que nos da en la superficie de la lengua, que bueno, nada, lo conocemos todos como grasoso, pero en vez de ser una sensación táctil, también está asociada a una sensación gustativa.
Claro, como untuoso, ¿no? Una cosa así como... Sí, esa es la sensación táctil, que es la que te queda como de recubrida la lengua, y después tenés como el gusto básico asociado a eso. ¿Y a qué gustos somos particularmente sensibles los seres humanos? ¿O a todos por igual? Si decimos sensibles, sensibles es la cantidad que necesitamos de un estímulo para reaccionar. Somos sensibles a todos por igual. El tema es que algunos nos van a generar una reacción positiva y otros intuitivamente una reacción negativa. El positivo es el dulce, porque lo primero que tenemos que comer para sobrevivir es la leche materna, y la leche materna es dulce. Entonces, instintivamente desarrollamos esa preferencia por lo dulce. Mientras que el amargo, todas las sustancias amargas que se encuentran en la naturaleza, no todas, perdón, muchas de ellas, pueden ser nocivas para la salud. Entonces, instintivamente, el amargo es un gusto que nos gusta menos. Que aprendemos a disfrutar cuando somos más grandes. Exactamente, es un gusto adquirido. Todos sabemos, la primera vez que le damos un mate a un extranjero, o la primera cerveza, pero después aprendemos a que nos guste. ¿Y cuáles son las células sensibles al gusto y dónde se encuentran ubicadas? Bien, en realidad las células las llamamos las células gustativas, que están agrupadas formando botones gustativos que se agrupan formando las papilas gustativas, que son las que vemos en la superficie de la lengua, que es lo que le da ese look rugoso a nuestra lengua, son las papilas gustativas con las células gustativas. Pero no están solo en la lengua, tenemos también en la cara interna de las mejillas, en el paladar, cerca de la garganta. De hecho, si nos secamos la lengua y comemos un alimento, lo vamos a percibir lo mismo. Es decir, que seguimos experimentando el gusto cuando ya un poco tragamos, digamos. Sí, totalmente. Y de hecho, hay gustos, por ejemplo el amargo, que es más persistente. Una vez que tragamos va a quedar como unido la molécula al receptor y lo vamos a seguir percibiendo durante más tiempo. ¿Cómo es el proceso fisiológico mediante el cual estas células captan los sabores? Bien, para hacerlo sencillo, Por favor. ¿no? Básicamente, los sabores, en realidad voy a hablar bien, son gustos, porque sabor es cuando englobamos al aroma, que por ahí ya llegamos a eso. Bueno. Pero los gustos básicos son moléculas, en el caso del amargo y del dulce principalmente, y son iones, en el caso del ácido y del salado y del umami, que van a llegar al receptor. Para llegar al receptor tiene que estar disuelto. Para estar disuelto tenemos, gracias, la saliva. Eso, ¿por qué es tan importante la saliva para esto? Claro, la saliva es el vehículo que va a hacer que esa molécula pueda llegar y contactarse con el receptor. Si no, lo que nos va a pasar es que no hay conexión, no puede llegar, no tiene vehículo para llegar la molécula hacia nuestro receptor. Y una vez que llega al receptor, la forma en que eso funciona depende, los gustos básicos son distintos, como son las interacciones, pero básicamente interactúa con la célula, eso están conectados a nervios aferentes que van al cerebro y que nos generan la respuesta. Vamos, tenemos 3 nervios, nervio vago, glosofaringeo, y nos van a llevar el estímulo al cerebro y después nosotros vamos a decir, esto es dulce. En la escuela nos enseñaban algo así como el mapa de la lengua que asociaba distintos sectores de la lengua a determinados gustos. Tengo entendido que esto se ha revisado y no es tan así, ¿no? No es tan así, por suerte se ha revisado. Sí, eso en realidad vino de una mala traducción de un paper que escribió un psicólogo alemán a principios de 1900, donde él había hecho un dibujito de la lengua con secciones, y donde lo que marcaba en las secciones era que había mayor densidad de ciertos receptores en esa zona. Mayor densidad, no que solamente había en esa zona de esos receptores. Pero bueno, la traducción se fue perdiendo y quedó la idea de que solamente percibimos el dulce en la punta, el salado en los costaditos. Hacemos así con una pizquita de sal y por más que llegue allá al fondo, vamos a sentir que es salado sin que pase por ese costadito de la lengua que dice el mapa. ¿Y entonces cómo es la distribución? Digo, ¿es pareja? Hay zonas con mayor densidad, pero que no hacen a nuestra sensibilidad. O sea, lo vas a sentir lo mismo. ¿Y todos tenemos la misma sensibilidad con respecto al gusto? ¿Todos los seres humanos o hay algunos que son particularmente más sensibles? No, somos distintos, como en tantas cosas. Al gusto tenemos una sensibilidad distinta y de hecho se les puede clasificar a la gente con distintos test en relación a la densidad que tengas de células gustativas, y también hay una condición genética que puede hacer que percibas o no ciertas moléculas gustativas, como una que se llama PROP, por ejemplo, que para cierta gente es súper amarga y para cierta gente no tiene gusto a nada. Entonces ahí nos podemos dividir entre
gustadores, no gustadores y también podemos llamar a los supergustadores. Hablando de super, tenemos un informe para presentarte a lo que llamamos superhéroes sensoriales, justamente aquellas personas que tienen muy desarrollado alguno de sus sentidos. Te los mostramos. Existen personas que tienen más sensibilidad en algunos sentidos y son capaces de percibir los estímulos con mayor intensidad que la mayoría de la población. Hay individuos considerados supercatadores. Es el caso de quienes perciben gustos, en particular los amargos, de manera más aguda, debido a la gran cantidad de papilas gustativas en su lengua. Además de la desarrollada sensibilidad al gusto, hay personas que son tetracromáticas, gracias a una mutación en un gen que influye en el desarrollo de la retina. Esto les permite tener un cono adicional que se estima ofrece un centenar de variantes diferentes para cada color percibido. Los humanos contamos con 3 tipos de conos en la retina, uno especialmente sensible a la luz roja, otro a la verde y otro a la azul. La combinación de estos 3 alcanza para ver una enorme gama de colores. Por eso, pertenecemos al grupo de los seres con visión tricrómata. Pero tanto el rojo como el verde son codificados por unos genes que se encuentran en el cromosoma X. Debido a que las mujeres poseen 2 cromosomas X, potencialmente podrían tener 2 versiones diferentes de los genes, con códigos para conos sensibles a rangos ligeramente distintos del espectro, mientras que los otros 2 no se verían afectados, por lo que tendrían 4 en total, es decir, podrían ser tetracrómatas. Por este motivo, se cree que es una condición exclusiva de las mujeres, aunque la ciencia no descarta totalmente la posibilidad de que los hombres también la hereden de alguna manera. Es posible que el 12% de las mujeres tenga 4 conos diferentes y que tengan la capacidad de distinguir 100 millones de colores a diferencia del promedio de la gente, capaz de distinguir 1 millón de tonos. Otro supersentido es el oído absoluto, una cualidad que estuvo presente en Mozart y en la actualidad en Charly García, entre otros. Consiste en la habilidad de nombrar y reconocer estímulos auditivos aislados sobre la base de la nota misma, sin ninguna referencia externa. Las personas con oído absoluto pasivo son capaces de identificar las notas individuales que escuchan y pueden establecer la tonalidad de una composición si es que cuentan con un cierto conocimiento musical. Por su parte, quienes tienen oído absoluto activo pueden cantar cualquier nota sin ninguna nota referencial. Además, los individuos con oído absoluto muy fino también son capaces de identificar cuándo está ligeramente más aguda o levemente más grave con respecto al sistema de afinación común. Se trata de una habilidad extremadamente rara. Otro grupo con sentidos muy sensibles son los supertérmicos. Es el caso de Wim Hof, apodado el hombre de hielo. Él es dueño de un extraño récord. Permaneció 1 hora y 42 minutos enterrado en cubitos sin que se viera modificada su temperatura corporal. Otro supertérmico es Lewis Gordon, quien en 2007 nadó por 19 minutos en el helado océano Ártico en el Polo Norte. Cualquier otro humano tardaría 3 minutos en morir. Si bien el nado de Gordon fue para despertar conciencia acerca del calentamiento climático y el derretimiento de los cascos de hielo, también aportó información científica sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Así, cuando su cuerpo se da cuenta de que va a entrar en agua fría, eleva la temperatura hasta alcanzar los 38 grados centígrados y medio. La producción de calor es una respuesta inconsciente que se consigue luego de mucho entrenamiento. Se llama termogénesis anticipatoria a este proceso que pudo ser comprobado gracias a esta proeza. Si bien parecen mucho más modestos que los poderes que tienen los superhéroes de la ficción, existen humanos con la capacidad de percibir el mundo de manera mucho más intensa que el resto, y algunos incluso lo usan para causas nobles. Ahí veíamos algunos superdotados sensoriales. ¿Qué pasa, Mara, con el sentido del gusto y su percepción en relación con la temperatura? Bueno, cambia. Y todos lo sabemos cuando dejamos una gaseosa en verano afuera del heladero un rato largo, ¿no? A medida que aumenta la temperatura, vamos a percibir una misma concentración como más intensa, sobre todo en el dulce y en el amargo. ¿Pero en el calor extremo sigue pasando eso o ahí ya se anula el gusto? Anularse no se anula, pero sí llegas a una meseta, ¿no? No es un intenso por siempre, sino que aumenta de forma exponencial y después queda a la misma intensidad por más que aumentes la temperatura. ¿Y cuántos aromas somos capaces de percibir? Millones, así de grande lo digo. Porque hasta hace unos años se creía que podíamos unos 10.000, pero gracias a unos estudios que se hicieron, que ya publicados en el 2014 en Science, encontramos que para el olfato
podemos percibir más de 1 billón de aromas y moléculas diferentes. Que eso es lo que hace cuando hablamos del sabor de los alimentos, ¿no? Porque gustos básicos al final, por más que sumemos un sexto, con eso mucho no hacemos. Pero la gracia está en la riqueza aromática. ¿Y cuál es el proceso fisiológico del olfato? Bueno, el olfato son, otra vez, moléculas, porque todos estos nuestros sentidos químicos, que van a viajar, en este caso, por el aire, que tienen que llegar hacia la nariz. Y los receptores del olfato son neuronas. Son literalmente terminaciones nerviosas, son neuronas receptoras olfativas se llaman. Y entonces los podemos percibir por la nariz, desde lejos, cuando alguien está haciendo una torta, pero a su vez, cuando el alimento está en la boca, las mismas moléculas pueden viajar de forma interna, que es lo que llamamos retronasal, y llegan a estas mismas receptores, y ahí es donde sentimos el sabor finalmente de la comida en la boca. Es por eso que el aroma también es así de determinante para identificar esto, el sabor de los alimentos. Sí, y además otra cosa que no les conté es que estas neuronas después están conectadas a nervios que van a ir, al sector del cerebro al que van, pasan por el hipocampo y por el hipotálamo. O sea que están conectados con las emociones y con los recuerdos. Por eso es que nos pasa que olemos algo y como que, ay, lo tengo en la punta de la nariz. Como que me acuerdo de mi infancia, mi abuela, la quinta, un montón de cosas. No puedo decir que es olor a limón, pero me salen todos esos recuerdos que vienen con el famoso olor. ejemplo de Ratatouille o de Proust, ¿no? Y la Magdalena en Busca del Tiempo Perdido, ¿no? Exactamente. Ahora, el tema de la sensibilidad al gusto se va modificando con la edad, es decir, cuanto nos vamos poniendo viejos, ¿dejamos de percibir el gusto o en realidad dejamos de percibir el aroma de los alimentos y eso influye en la percepción del gusto? Un poco y un poco. En realidad, de los dos sistemas, el del olfato es menos robusto que el del gusto. El gusto tenemos menos moléculas que nos van a, digamos, tenemos menos gustos básicos que aromas, y a su vez tenemos 3 nervios que llevan la información de la lengua al cerebro. En cambio, del olor, solamente tenemos un nervio que nos va a llevar la información al cerebro. Por eso es que es un sistema un poquito menos robusto y que se pierde lamentablemente con más facilidad que el gusto. ¿Y si perdemos el olfato no percibimos el sabor de las comidas? ¿Es así? No, vamos a percibir solamente los 5 o 6 gustos básicos y vamos a tener una ayudita que va a ser el sistema trigeminal, que es un poco el tacto de la comida, que es el picante. Entonces a veces cuando la gente no tiene olfato puede ir agregando esas cosas como para engañar un poco, vas a jugar con las texturas, pero sí es muy frustrante la anosmia, que es así se llama cuando perdemos el olfato, que bueno, es lo que nos pasa un poco cuando estamos resfriados. Claro. Perdés un poco el apetito. Tal cual. ¿En qué consiste una evaluación sensorial? Bueno, una evaluación sensorial en realidad puede ser muy distinta. Hay distintos tipos. El análisis sensorial es una rama de la ciencia que va desde la psicofísica, incluye muchísima estadística, marketing, enorme. Pero lo fundamental que tiene siempre en común es que el instrumento de medición es la gente. Trabajamos con gente que nos va a decir qué es lo que percibe y lo que podemos estar buscando es diferencias entre productos, describir un producto, ver qué es lo que la gente prefiere o no, que son todas herramientas distintas dentro de lo que es sensorial y siempre al final la prueba, la respuesta está en el humano. De eso va la nota que tenemos para presentarte. Es una nota con Fernando Pino, él es jefe de Laboratorio de Vida Útil y Análisis Sensorial del INTI y nos cuenta en qué consiste el Laboratorio de Evaluación Sensorial y de qué se trata el trabajo que están haciendo los catadores. El Laboratorio de Evaluación Sensorial es un laboratorio donde realizamos análisis de diferentes productos a través de los sentidos. Trabajamos con un grupo de personas con discapacidad visual. Digamos, ellos vienen todas las mañanas y se sientan, digamos, en los boxes, que es donde realizan las evaluaciones individuales. Lo que hacen es, tienen distintas metodologías de trabajo. Por un lado tienen, digamos, la parte de trabajo dentro de las cabinas sensoriales, que es cuando ellos hacen el trabajo individual. Después tienen otra parte del trabajo que es donde ellos se reúnen en la sala de trabajo grupal, que es cuando, por ejemplo, llega algún producto nuevo y ellos que no conocen, entonces lo que hay que hacer es conocer el producto, saber qué atributos se va a evaluar, qué técnica de evaluación se va a utilizar, y una vez que todo eso está claro, digamos, se pasa a la evaluación dentro de las cabinas. La capacidad de catar se entrena, digamos, probando distintos tipos de productos. Se entrena, por ejemplo, en el caso de los olores,
se les pasan, digamos, productos con distintos olores en diferentes concentraciones y lo que tienen que hacer ellos es reconocer cada uno de esos olores y poder discriminar las distintas concentraciones en las cuales se les pasa. Digamos, la idea es al principio, digamos, que puedan reconocer cuáles son esos olores o esas características que se está evaluando y que con el tiempo puedan agudizar todavía más esa percepción y puedan reconocer esos olores en concentraciones mucho más bajas. Lo que hace la diferencia es el entrenamiento. De hecho, nosotros hemos hecho un trabajo hace un tiempo donde probábamos, digamos, cómo eran los resultados con un panel, digamos, de personas videntes y un panel de personas con discapacidad visual, y los resultados que se obtenían eran exactamente los mismos. O sea que en realidad lo que hace la diferencia es el entrenamiento. Nosotros trabajamos principalmente con productos lácteos. Ellos, digamos, este era un centro de lácteos donde se trabajaba mucho el tema de los quesos, las leches, los yogures, dulce de leche. Ahora, digamos, con toda esta nueva estructura y esta apertura, digamos, empezamos a trabajar también con otros tipos de productos como productos panificados, carnes, etc. Ingresaron acá, digamos, como exclusivamente para trabajar como panelistas sensoriales y, digamos, a través del tiempo y el hecho de que estén trabajando acá 4 horas todos los días, también se les fueron agregando tareas. Ellos empezaron a dar cursos de análisis sensorial para otras personas no videntes. También han participado de concursos queseros, donde participan como evaluadores calificados para el concurso. Desde nuestra parte, fomentar, digamos, y comunicar que son tan capaces de realizar distintos tipos de tareas como cualquiera de nosotros, que la única diferencia es eso, que no lo van a hacer claramente al carecer del sentido de la vista, no van a poder hacerlo de la misma manera que lo hacemos nosotros, pero hay que tener muy en cuenta que lo hacen de otra forma y que lo hacen muy bien. A propósito de lo que acabamos de ver, Mara, está la idea instalada, ¿no? No sé si es verdad o es un mito, de que si anulamos uno de los sentidos podemos potenciar los otros. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? Es un poco un mito. En realidad lo que hacemos al anular un sentido es concentrarnos más en el otro. Pero es un tema de concentración y de prestarle más atención, no necesariamente de que fisiológicamente se te desarrolla un supersentido. Bien, vamos a pasar ahora del sentido del olfato y del gusto a la vista. El doctor David Diamint es oftalmólogo del Hospital Italiano y nos habla justamente sobre el funcionamiento de la vista. Básicamente el ojo funciona muy similar a como es una cámara de fotos. Lo que hace el ojo es recibir los estímulos visuales que vienen del mundo exterior, y estos estímulos atraviesan las distintas capas del ojo. Primero atraviesan la córnea, que es esa estructura transparente que tenemos todos adelante. Luego atraviesa una especie de diafragma, como el mismo de la cámara de fotos, que es el iris, que se dedica a dilatarse o a contraerse para regular el pasaje de la luz. Atraviesa luego otra lente más, que se llama cristalino, que es el lente que nosotros utilizamos para enfocar las distintas imágenes y que en los casos cuando se pone opaco es lo que se llama catarata, pero cuando no lo tenemos, todos esos medios permiten enfocar correctamente la imagen en la superficie de la retina. Y la retina es el tejido encargado que capta esa información y la transmite a través del nervio óptico hacia el cerebro, por una vía que involucra el nervio óptico, el quiasma, los cuerpos geniculados laterales, y a través de las radiaciones ópticas llega a la corteza cerebral occipital. Es la corteza cerebral la que se encarga de descifrar esa información y transformarla o evocarla en una imagen. Los conos y los bastones son los receptores del estímulo lumínico. La diferencia entre los conos y los bastones tiene que ver con la sensibilidad que necesitan para ser estimulados. El ojo humano dispone de alrededor de 6 millones de conos y unos 100 millones de bastones, más o menos. Entonces, los conos son los que necesitan umbrales más altos de luz para ser estimulados y son los que están principalmente en la parte central de la visión, que es lo que se conoce como mácula. Es lo que nos permite diferenciar principalmente la visión diurna y los que nos permite tener la diferenciación de colores y la mayor nitidez visual.
Los bastones, en cambio, están principalmente en la periferia, en toda la periferia de la retina, y son los que están más involucrados en la percepción de las imágenes a baja luminosidad, o sea, en condiciones más oscuras, y los que nos permiten más espectro de lo que tiene que ver con el campo visual. El ojo humano tiene una gran resolución de visión. Para que se den una idea, el ojo puede captar una resolución de 576 megapíxeles. Si los comparamos con lo que son las cámaras actuales comerciales que uno encuentra de 12, 20 megapíxeles, la resolución que tiene el ojo es muchísimo mayor, ¿sí? Entonces el ojo es un órgano muy desarrollado que ha evolucionado mucho a través del tiempo. Lamentablemente existen un montón de enfermedades oculares, pero todas esas enfermedades oculares, muchas de ellas, gracias a la tecnología actual, tienen cura. En lo que es el proceso de la visión humana, lo que hay que tener en cuenta es que si uno percibe bien o discrimina bien la parte central de la visión, que tiene que ver más que nada con la nitidez, y uno percibe bien la parte periférica de la visión, lo más probable es que esté sano de los ojos. De todas formas, siempre es importante hacerse un chequeo anual para corroborar esos problemas que uno por ahí no percibe y que sí el profesional puede darse cuenta. Y de la vista vamos a pasar ahora a hablar de la piel como órgano sensorial, y para eso convocamos a un nuevo invitado. ¿Quién viene, Maxi? Hoy nos visita Luis Masuocolo. Es médico dermatólogo, especialista en medicina interna, dermatología y salud pública. Es jefe del servicio de dermatología del Hospital Italiano de Buenos Aires y es docente en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Por qué se dice que la piel es un órgano sensorial? Bueno, la piel origina el tacto, ¿no? Y el tacto, como estuvieron hablando hace un ratito, es el origen de un montón de sensaciones y de estímulos, y tiene un montón de desencadenantes que pueden producir sensaciones. Es importante decir que dentro de las funciones que tiene la piel no es homogénea la piel de todo el cuerpo. Hay áreas, supongamos el párpado, que tiene una sensibilidad al tacto muy diferente a la planta del pie. Imaginémonos si tuviésemos la sensibilidad del párpado en la planta del pie, nos dolería cada paso que diésemos. Claro, no es casual, digamos, cómo está distribuida la sensibilidad. Es bastante inteligente cómo está distribuida, y hay áreas que necesitamos que tengan una sensibilidad, una discriminación muy fina, como por ejemplo las manos, y hay áreas que no son tan importantes como los dedos de los pies. Nadie podría tocar el piano con los dedos de los pies. Entonces está bastante bien distribuido, y hay áreas que son muy extensas y que quizás no tienen una sensibilidad proporcional a su extensión, y áreas que son más minúsculas y sí tienen una sensibilidad muy importante a determinados estímulos, como los que son los táctiles. ¿Y cuáles son las funciones de la piel que vos recién hacías mención? Bueno, la primera y la más evidente es proteger y envolver todo lo que es el esqueleto, los músculos, todas las estructuras. Tiene una función de defensa, evitando que ingresen microorganismos, cualquier tipo de bichos, por ponerle un nombre. Evita que los traumatismos invadan o destruyan estructuras más nobles. Tiene un papel en la inmunidad, en la defensa frente a los organismos muy importante. Tiene una no menor importancia en lo que es la vía de relación. Tiene una función muy importante en la síntesis de la vitamina D. La vitamina D es muy famosa en lo que es la prevención de osteoporosis, para hablar en grandes rasgos. Y si por ejemplo, una persona no se expusiese al sol con determinada frecuencia y no se suplementase con vitamina D, tendría mucho más riesgo de tener fracturas debido a la fragilidad de los huesos. Esas son las principales, además de lo que decíamos, ¿no? Evitar o estar alerta ante el dolor, porque el dolor es una sensación displacentera que nos dice acá hay algo que está pasando, y eso puede ser ya sea por el calor, puede ser por el frío, puede ser por la presión, puede ser por la vibración. Todas son energías que terminan impactando en alguno de los receptores de la piel. ¿Y cómo está formada la piel? Y vos decías además que estos receptores no están distribuidos homogéneamente, sino que hay lugares con más receptores que otros. Correcto. Es tal cual lo que contaban antes de la lengua, ¿no? Hay zonas que son un poco más proclives a alguna sensación. La piel básicamente tiene tres estructuras. Una que es la superficial, que es la epidermis, que es una capa de
células vivas, que son básicamente queratinocitos, y arriba, lo más superficial, es una capita que se llama capa córnea, que son células muertas. Abajo de esta está la dermis, que es como el andamiaje, la estructura por donde van todas las cañerías, los nervios, de donde nacen los pelos, de donde van los vasos sanguíneos, y donde está el colágeno, que es lo que le da la estructura a la piel. Y debajo de esta está lo que se conoce como grasa, que es el tejido adiposo o la hipodermis, que también le da estructura, le da amortiguación, y también es el origen de algunas células como de reserva por si hay que hacer, por ejemplo, alguna cicatrización. Ahora, Luis, ¿qué sentidos tenemos asociados a la piel? Yo escuchándote ya me di cuenta de 3, ¿no? Obviamente el tacto, pero también la nocicepción, ¿no? Lo que tiene que ver con experimentar dolor, y también la termocepción, ¿no? Experimentar frío o calor. No sé si habrá más. Exacto, sí. Fundamentalmente esto, todo lo que tenga que ver con energía que impacta en la piel. O sea, digamos, la energía solar es radiación ultravioleta que llega como en forma de calor. Y eso es sentido como, bueno, hace calor, me voy a guardar a la sombra. Eso es algo que se siente a través de algunos receptores de la piel. Lo otro que es importante es que uno puede, a través de la posición en que tiene las articulaciones, determinar la estructura de un elemento. Por ejemplo, si uno toca una virome, sin abrir los ojos puede darse una idea que eso es una virome. Y todo eso es importante. Si bien no está en la piel, sí son cómo se estructura los dedos, el cuerpo, para cognitivamente decir esto puede ser una virome. Dijimos la nocicepción, que es la percepción de los dolores, la termoalgesia, y no sé si me estoy olvidando de alguna más, pero básicamente es eso, todo lo que puede ser un daño potencial para la vida. ¿Y a qué se llaman mecanorreceptores? Los mecanorreceptores son estructuras, son células que se conforman alrededor de terminaciones nerviosas. Dentro de lo que son las estructuras que sensan estos diferentes estímulos, tenemos algunas que son como las dendritas. Las dendritas son la parte final del axón, ¿vieron?, de una neurona, y que están sueltas entre las células de la piel, y hay otras que adoptan una estructura particular rodeadas de como si fuese una camisa o un andamiaje que le da otra funcionalidad. Por ejemplo, mecanorreceptor va a, como su nombre lo dice, a sensar cuando se ejerce una presión. De nuevo, no es lo mismo una presión sobre el párpado que una presión sobre el pie, que en mi caso son 80 kilos, que uno no se da cuenta que está, digamos, hay mecanorreceptores, pero que están, digamos, como dormidos, o que el estímulo debería ser muy grande como para que esos mecanorreceptores transmitan información al cerebro. Tenemos un informe que da cuenta del descubrimiento de los mecanorreceptores y de su variedad. Se llama mecanorreceptor a la estructura sensorial que reacciona frente a la presión mecánica o las distorsiones. La estimulación de la piel humana con una cerda de cepillo, por ejemplo, revela que la sensación de tacto se evoca solo desde ciertos puntos. Estas zonas de presión, especialmente aquellas en partes sin pelo, están asociadas con estructuras microscópicas especializadas que tenemos en la piel. En los humanos, estos puntos se concentran más densamente en la cara, los labios, la lengua, las yemas de los dedos, las palmas y las plantas de los pies. La mayor parte de la sensación táctil que recibimos la recogen 4 tipos de mecanorreceptores que se encuentran en la dermis y la epidermis. Se trata de los receptores de Merkel, los corpúsculos de Meissner, de Pacini y de Ruffini. Estas estructuras fueron descubiertas en 1875 por el anatomista alemán Friedrich Merkel, quien observó que estas partes de la piel que llevan su nombre disparan potenciales de acción constantemente. Es decir, todo el tiempo están enviándole señales al cerebro, siempre y cuando el estímulo permanezca en contacto con nuestro cuerpo. Este receptor está específicamente sintonizado para recibir los detalles más finos y se encuentra entre ambas capas de la piel. Por su parte, en 1852, el anatomista Georg Meissner, otro científico alemán, fue quien describió por primera vez a los receptores de Meissner. Se trata de unos corpúsculos especializados en el control de la empuñadura y se hallan en la dermis superior. También se activan solo cuando se aplica un estímulo y cuando éste cesa, se retira. Por ejemplo, se disparan cuando agarramos una taza y una vez más cuando la dejamos.
En el año 1900, el embriólogo italiano Angelo Ruffini descubrió el corpúsculo de Ruffini. Este es sensible al estiramiento de la piel y, al igual que los receptores de Merkel, se activa en forma continua frente a estímulos. Se encuentra también en la dermis profunda como en la hipodermis. Otras estructuras del tacto son los corpúsculos de Pacini, llamados así en honor a un célebre anatomista italiano, Filippo Pacini, quien los observó por primera vez en la década de 1830. Estos receptores responden a detalles muy finos que pueden captar los dedos, como ocurre con la lectura de braille o la capacidad de distinguir entre estímulos táctiles que difieren cualitativamente, por ejemplo, entre una superficie rugosa y una superficie lisa. Además, son sensibles a las vibraciones. Estos corpúsculos tienen un funcionamiento similar a los receptores de Meissner en su manera de disparar y enviar señales. Así, actúan como un interruptor de encendido, apagado, que responde cuando se aplica un estímulo y nuevamente cuando éste se detiene, y están situados profundamente en la región de la dermis. Todas estas estructuras envían señales a la médula espinal y finalmente a una parte del cerebro llamada corteza somatosensorial, en el lóbulo parietal. Esta es la parte del cerebro que integra la información de los sentidos. De esta manera, el órgano más grande de nuestro cuerpo está lleno de minúsculos mecanismos de recepción de distinto tipo que nos permiten interactuar con el universo que nos rodea con grados de precisión que alcanzan niveles muy sofisticados. Hablábamos, Luis, de la nocicepción y ¿por qué nos duele cuando nos cortamos? Bueno, por ejemplo, cuando nos cortamos con un cuchillo, pasan dos cosas. Uno es lo mecánico, y lo mecánico actúa y activa estas dendritas, estos receptores que decíamos que están entre las células de la epidermis y de la dermis. Y por otro lado, la propia defensa del cuerpo para intentar cicatrizar y que no haya una infección secundaria, liberan sustancias químicas que irritan las células nerviosas nuestras, y también eso hace que el dolor se vuelva más intenso. No solo por el filo o por cualquier situación que produzca una disrupción de la piel, sino porque después las células, lo que son nuestros glóbulos blancos, básicamente secretan un montón de sustancias que pueden ser irritantes. Y eso hace que experimentemos dolor. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de los sentidos humanos después del corte, será el turno del oído, pero antes te cuento que podés mandarnos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. En redes sociales te esperamos en Facebook como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_tv. Si te perdiste algún programa del ciclo, te invito a que lo busques en tvpublica.com.ar porque ahí están todos. Los sentidos humanos es nuestro tema del día, espéranos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Nuestro gran tema de hoy son los sentidos humanos y para hablar ahora de la audición convocamos a una nueva invitada. ¿Quién viene, Flor? Hoy nos visita Graciela González Franco. Es médica, otorrinolaringóloga pediátrica. Fue presidente de la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica. Es secretaria general de la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica. Integra la Junta Directiva de la Asociación Interamericana de Otorrinolaringología Pediátrica y es diplomada en Seguridad del Paciente y Atención Centrada en la Persona. Muchas gracias, Graciela, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, contanos, Graciela, ¿qué es el oído? Bueno, el oído, y aquí traje la orejita acompañante, es el órgano de la audición y el equilibrio, básicamente. Como generalmente es complicado mencionar la palabra otorrinolaringología, es complicada, creo que por eso elegí la especialidad, y además es complicado muchas veces cuando nosotros hablamos del oído, que la gente en general piensa que es todo lo mismo, la oreja, el oído medio, el oído interno, y qué pasa si me meto un hisopo, y qué pasa con un montón de cosas. Entonces yo dije, bueno, vamos a organizarnos un poco para poder entenderlo. Básicamente tenemos la oreja, que es lo que forma el oído externo, que está compuesto por
todas las vueltas de la oreja, el conducto, ¿sí? Hasta llegar a la membrana timpánica, que es lo que aquí está pintado de gris. El tímpano es como si fueran 3 catáfilas de cebolla, es algo muy complaciente que impacta contra 3 huesillos, el martillo, yunque y el estribo, que están articulados, ¿sí? Ellos llegan, el estribo, hacia la ventana oval, y ahí impacta contra el oído interno, que es donde comienza la cóclea, ¿sí? Que es donde está el órgano de Corti con las células ciliadas internas, que es donde se procesa el sonido. ¿Qué tenemos que saber de esto? Cuando nosotros escuchamos, la onda sonora va a través del aire, entra por la oreja, por el conducto, impacta contra el tímpano, y al impactar contra el tímpano, ese movimiento del tímpano pega contra el martillo, el yunque y el estribo, en una cavidad de aire, ¿sí? Que está ventilada. Habrán escuchado nombrar alguna vez la trompa de Eustaquio, Claro. que es la que ventila el oído medio. ¿Cuándo ventila el oído? Cuando nosotros respiramos por la nariz, esa trompa, cuando nosotros tragamos, cuando masticamos o cuando bostezamos, manda aire al oído medio. Entonces se forma esa cámara de aire que necesita para transmitir la onda sonora a través del oído medio. Cuando impactan en el estribo y pegan la ventana oval, ahí recibe esa onda la cóclea con sus células ciliadas internas y modifica a un estímulo eléctrico. Ese estímulo eléctrico, a través de toda esa cóclea, recibe los sonidos graves y los sonidos agudos. Los más cercanos a la ventana oval son los agudos. A medida que tenemos las 2 vueltas y media de caracol, después en el ápex tenemos los sonidos graves. Esto se procesa y lo manda a través del nervio auditivo, al cerebro, donde ahí se recibe y decimos, upa, esto es el sonido. ¿Sí? Lo que acabas de hacer es describir el mecanismo fisiológico de la audición, ¿no? Exactamente, para más o menos ubicarnos en el tema. Que evidentemente no era nada sencillo. No, claro que sí, había muchas vueltas. Había que dar muchas vueltas. Claro, traté de más o menos hacerlo sencillo como para interpretarlo, lo hiciste, claro, porque sí. es complejo. ¿Y cuál es la capacidad auditiva que tenemos los humanos? Bien, la capacidad auditiva que tenemos los seres humanos está descrito en intensidades y en frecuencias. La intensidad es regulada en decibeles. Para más o menos ubicarnos, decimos que 0 decibeles sería como ese sonido ínfimo que nosotros sentimos en el pasaje de la sangre a través de un vaso. ¿Vieron que muchas veces se siente como ese fluir? Esos serían 0 decibeles. ¿Sí? Y el máximo serían unos 120 decibeles, que para trasladarlo a algo concreto sería el despegar de un avión. Lamentablemente hoy en día tenemos reproductores de música que superan los 120 decibeles y nuestro oído no está adaptado para esto. Respecto de las frecuencias, vamos de 20 Hz a más o menos 20.000 Hz. Por ejemplo, los perros, los gatos tienen mayor capacidad auditiva y pueden percibir frecuencias superiores, entre 20.000, 40.000, y los delfines, por ejemplo, 160 kHz. ¿Sí? Entonces, por eso nuestro espectro cómodo de audición está en una frecuencia de 1 kHz, 2 kHz. ¿Sí? Y por ejemplo, la palabra hablada, cuchicheada, estaría en unos 30 decibeles, 40 decibeles. Lo aceptado, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud en respecto de los decibeles tolerables serían durante el día de 50 a 60 decibeles. En cualquier esquina de Buenos Aires superan los 100 decibeles, ¿sí? Y más o menos como para entender cómo estamos recibiendo la audición. Y cuando escuchamos un ruido que supera ese nivel, ¿qué se daña dentro de nuestros oídos? Buena pregunta. Muchas veces el daño en el oído interno se produce por diferentes mecanismos, por tiempo de exposición, por tipo de sonido. Puede ser una explosión, un sonido muy agudo, intenso. Generalmente los agudos, vieron que los ruidos de la naturaleza generalmente son sonidos graves. Los sonidos industrializados son generalmente agudos, que por eso son los que más dañan. Y
Y por ejemplo, tanto por el tiempo o por el tipo de sonido o por el volumen, la intensidad, como yo decía, nuestro oído no está preparado para recibir intensidades tan fuertes. Entonces, por ejemplo, el uso de auriculares, exposición a música muy fuerte, pueden dañar el oído interno, dañan las células ciliadas del órgano de Corti y de la cóclea en sí, afectando generalmente primero los tonos agudos. Por eso se genera lo que se llama el trauma acústico, que generalmente se da a una frecuencia de 4000 y esa pérdida auditiva puede generar también un zumbido, que es el acúfeno, que generalmente es de intensidad aguda y que lo acompaña a uno de por vida una vez que generó el trauma acústico. Nos decía Graciela cuando empezamos la conversación que el oído está asociado a la audición y también al equilibrio. Exacto. Vamos a presentarte en un informe qué es el equilibrio y seguimos conversando. Graciela, ¿qué es el equilibrio? Uno de los sentidos fisiológicos más importantes del cuerpo humano es el equilibrio o equilibriocepción. Se desarrolla a lo largo de diversas fases durante los primeros años de vida y comienza a declinar durante la edad adulta. Este sentido es producto de 3 sistemas separados que trabajan en conjunto. En primer lugar, contamos con numerosos sensores de presión ubicados en el cuello, torso, articulaciones de las piernas y pies, que emiten señales al cerebro para informar dónde está el cuerpo respecto al entorno. A este mecanismo se lo denomina propiocepción y se ocupa de, por ejemplo, enviar mensajes cuando giramos la cabeza, nos movemos o caminamos en superficies diferentes. El segundo es el sistema vestibular, que se encuentra en el oído medio y está relacionado con la percepción del equilibrio y la estabilidad. Empieza con una estructura llamada laberinto, que está compuesta por hueso y tejido blando, y en cuyo interior unos conductos semicirculares forman bucles ordenados más o menos en ángulos rectos entre sí y le avisan al cerebro cuando la cabeza gira o se mueve hacia arriba o hacia abajo. Dentro de cada uno de estos hay una estructura similar a un gel que se extiende sobre el conducto como una membrana y queda asentada sobre un conjunto de células ciliadas sensoriales. Cada una de ellas posee pequeñas extensiones delgadas llamadas estereocilios. Así, cuando giramos la cabeza, se mueve el líquido dentro de los tubos semicirculares, generando una señal nerviosa que se va al cerebro, lo que le permite saber en qué dirección se giró la cabeza. Entre los conductos semicirculares y la cóclea hay 2 órganos otolíticos que se asemejan a bolsas llenas de líquido, conocidas como utrículo y sáculo. Estos órganos envían señales que indican cuál es la posición de la cabeza y cuándo se mueve. Las células ciliadas sensoriales recubren el piso o la pared de cada órgano con estereocilios, formando una capa similar a un gel. Esta sustancia contiene diminutos cristales densos de carbonato de calcio llamados otolitos. Más allá de la posición en la que se encuentre la cabeza, la gravedad tira de estos cristales, causando que los estereocilios se muevan indicándole su posición al cerebro. Estos órganos trabajan con otros sistemas sensoriales del cuerpo, como la visión y el sistema musculoesquelético sensorial, que controlan la posición del cuerpo en descanso o en movimiento. Esto ayuda a conservar una postura estable y mantener el equilibrio al caminar o correr. También permite conservar un enfoque visual estable sobre los objetos cuando el cuerpo cambia de posición. Finalmente, el último mecanismo que colabora con el equilibrio son las terminaciones nerviosas de la retina, ubicadas en la parte posterior de los ojos, que cuentan con células sensibles a la luz llamadas conos y bastones. Cuando observamos algo, la luz llega a la retina, mientras los bastones y los conos envían señales eléctricas al cerebro a través del nervio óptico con la función de interpretar lo percibido y crear imágenes visuales. Asimismo, también sirve para determinar a qué distancia está un objeto, información que resulta vital para mantener el equilibrio. Si alguno de estos sistemas no funciona adecuadamente, este sentido se ve afectado. Es el caso de distintos trastornos como la enfermedad de Meniere, una afección del oído interno que puede causar vértigo. Asimismo, ciertos juegos mecánicos como la montaña rusa pueden alterar el equilibrio debido a sus movimientos rápidos, abruptos o impetuosos. Graciela, ¿y cuáles son las causas de posibles pérdidas de audición y cómo podemos prevenirlas? Bien. Lo más importante a tener en cuenta es la prevención respecto de lo que nosotros podemos
prevenir, porque hay un montón de patologías. Más del 60% de las patologías de hipoacusias se dan por causas prevenibles. Nosotros tenemos las causas congénitas, infecciosas, perinatales o prenatales, o sea, infecciones durante el embarazo, como puede ser una toxoplasmosis, el citomegalovirus, el herpes virus, un montón de virus que generalmente la mujer embarazada debe hacerse los controles para saber si ya es inmune a esos virus o no, porque pueden afectar la audición del bebé. Una vez nacido, en realidad hay patologías infecciosas, patologías de oído medio, infecciones crónicas, patologías tumorales, pero bueno, y después a través de los años lo que se llama la presbiacusia, ¿verdad? Ahora, lo prevenible, la exposición al ruido, el cuidado con los usos de auriculares, a qué intensidad, cuánto tiempo de exposición, no subir el volumen a más de 60 decibeles si voy a estar escuchando auriculares, ustedes que trabajan en un medio donde están permanentemente con ruidos intensos. Ya estamos sordos todos. Bueno, tener cuidado, que recién estábamos hablando del tema de los acúfenos, cuando nosotros estamos en un ambiente muy ruidoso, que puede ser un cumpleaños de jardín de infantes, ¿sí? Donde la música está fuertísima, con micrófonos fuertísimos. Entonces ahí lo que tenemos que tener presente es que si no en el ambiente no se cuida el volumen, nosotros usar protectores auditivos, que pueden ser tapones de silicona que nos van a bajar 20 decibeles, 30 decibeles y con eso evitamos la exposición al ruido. La otra cosa que parece mentira, pero que también tiene que ver con la prevención, es muchas veces el uso de hisopos, que hasta los niños utilizan los hisopos y hay perforaciones timpánicas y desconexiones de la cadena de huesecillos por meterse un hisopo artículos, hisopos o jugando algún niño que agarra alguna otra cosa y puede hacer lesiones severas donde también se puede perder la audición, entre otras cosas. Entonces la prevención, y ahí está la ley, que justamente se hace la pesquisa de todo recién nacido justamente para hacer un screening auditivo, que es muy importante, y que todo bebé recién nacido, sea sano o que tenga alguna patología previa, se tiene que hacer este screening y bueno, es importante los controles para justamente cuidar nuestra audición. Los sentidos humanos es el tema de esta tarde en Todo Tiene un Porqué. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado, que te hayan quedado ganas de ir a investigar un poco más y además de cuidar tus sentidos. Mara, Luis, Graciela, muchas gracias a los tres. Fue muy interesante escucharlos. Paloma, Flor, Maxi, volvemos a encontrarnos en nuestro próximo programa con más preguntas y más respuestas, pero sobre otros asuntos, porque todo tiene un porqué. Te contábamos que, bueno, creíamos que eran 5 los sentidos, resulta que son más, pero el señor de Raymond le dedicó una canción a los 5 sentidos. Es una canción de amor, es del año 1967 y te cuenta en esa canción cómo él te ama con los 5 sentidos. Con esa nos vamos. Chau, gracias. Si digo que quiero y con los 5 sentidos